A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Pierre Renoir. Te dicen que un árbol es solo una combinación de elementos químicos. Prefiero creer que Dios lo creó y que es habitado por una ninfa. Bienvenidos a Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy nos adentramos a la vida de Pierre Renoir, que nació el 25 de febrero de 1841 y falleció el 3 de diciembre de 1919. Fue un pintor francés impresionista que en la segunda parte de su carrera se interesó también por la pintura de los cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas, renacentistas y barrocas. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Pierre Renoir nació en el seno de una familia humilde. Fue el sexto de 7 hijos. Su papá era sastre y su madre costurera. En 1844, los Renoir se trasladaron a París, en donde el padre esperaba mejorar su situación económica. En 1948, comenzó a asistir a una escuela religiosa dirigida por los hermanos de las escuelas cristianas. En 1854 abandonó sus estudios de la escuela y fue enviado al taller de los hermanos Lévy con el fin de que aprendiera sobre el arte de la pintura en porcelana. Según Edmond, su hermano menor, su deseo de forjar una carrera artística ya era apreciable desde su niñez, cuando dibujaba sobre las paredes con trozos de carbón. El aprendiz fue tomando el gusto al oficio y al finalizar el día cargaba un cartón más grande que él para acudir a cursos gratuitos de dibujo. Todo esto duró 2 o 3 años. Demostraba un rápido progreso y tras unos meses de aprendizaje se le confió la realización de trabajos regularmente asignados a los obreros experimentados, lo que le valió más de una burla. Émile Laporte, uno de los obreros de los Lévy, practicaba por gusto la pintura al óleo y le permitió al joven hacer uso de telas y colores. Después de examinar la primer pintura al óleo de Renoir en una modesta morada en la que vivían, Laporte aconsejó a sus padres que le permitieran estudiar la pintura de arte, pues le auguraban un prometedor futuro como pintor. Auguste Renoir nunca vio un impedimento en sus orígenes humildes y afirmaba que de haber nacido en un entorno de intelectuales habría necesitado años para despojarse de sus ideas y lograr ver las cosas tal cual eran. En el amplio patio del Louvre, de donde los Renoir no vivían lejos, el pequeño Renoir jugaba a policías y ladrones con otros chicos. Para él era completamente natural entrar en el antiguo Palacio Real, convertido en célebre museo después de la Revolución, en donde con frecuencia ingresaban las galerías de escultura antigua
para permanecer allí durante horas. Sin embargo, las expediciones del pequeño Renoir no se limitaban a esos alrededores. Su sensación orgánica y casi física, que se remontaba a su niñez, era de formar parte de la ciudad para que dejara una huella en su trabajo artístico. Él veía belleza en las angostas calles de París medieval, en la abigarrada arquitectura gótica, en las vendedoras del mercado que nunca usaban corsé y por ello mismo sufría ante la destrucción del viejo París. Su infancia y su juventud coincidieron con el comienzo de la era de la modernización y de las grandes reconstrucciones de la ciudad. La vida en París no era fácil para el joven artista. Él escribió: "No comemos todos los días, pero aún así estoy de buen humor. Monet nos invita de vez en cuando a comer, y entonces nos atiborramos de pavo mechado para el que había vino de Chambertin". A falta de dinero, la ayuda de sus amigos fue de gran importancia. Renoir, sin vida estable, sin vivienda, residía en la casa de Monet, entre otras con Sisley, Basile, que tenían mejor posición económica que sus compañeros. Allí arrendaron un taller para que pudieran todos trabajar juntos. Por supuesto que en la región parisina de aquel entonces también podían encontrarse lugares para pintar al aire libre. Renoir no viajaba demasiado lejos, puesto que carecía de medios para hacerlo, pero en los alrededores de la capital francesa no escaseaban fuentes de inspiración. Tal es así que había sido allí, en torno al pueblo de Barbizon, que surgió la escuela pictórica del mismo nombre, de la que Renoir y otros impresionistas se sentían herederos directos. Los motivos del bosque de Fontainebleau eran inagotables, y ahí sí encontraban sitios de trabajo, por ejemplo, él, Renoir, y sus amigos, Monet, por ejemplo. Pintaban el río Sena, cerca del puente Chateau, entre otras cosas. Escribía: "Cuánto agradezco a Laporte el haberme persuadido a adoptar una resolución que no tan solo ha hecho de mí un pintor, sino a la cual debo el haber encontrado mis futuros amigos, que tanto agradezco, tales como Monet, Sisley y Basile". Los motivos del bosque de Fontainebleau eran inagotables, y allí se encontraban los sitios de trabajo preferidos de Renoir y sus amigos, como por ejemplo Monet, que junto a él pintaban el río Sena, cerca del puente de Chateau. Y Renoir escribía: "Cuánto agradezco a Laporte el haberme persuadido a adoptar una resolución que no solo ha hecho de mí un pintor, sino a la cual debo el agradecer haber entrado en contacto con mis futuros amigos, tales como Monet, Sisley y Basile". Vamos a escuchar ahora un fragmento de un tema musical de Debussy en honor a los retratos de Pierre Renoir.
Estamos repasando Letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Lise Treau fue su primera musa. Lise posó para el pintor entre los años 1865 y 1872. Se convirtió en su amiga, en su primer modelo de ese mundo particular que el artista comenzaba a crear. Llegó a erigirse como el canon de belleza femenina para Renoir de ese entonces. Renoir debía poseer un auténtico don de la puesta en escena, ya que todos sus cuadros posteriores evocan un espectáculo teatral. Desde su juventud, cuando Lise era su única actriz, intentó capturar en sus lienzos las experiencias artísticas de todos sus maestros, desde el período clásico hasta el arte moderno. La apoteosis de esta etapa fueron las obras pintadas con el espíritu de Delacroix, en 1870, cuando pintó Odalisca, o Mujer de Argel. Para ello, vistió a Lise con sedas finas y un brocado oriental centellante de oro. Cubrió su cabellera con un plumaje naranja y la rodeó de lujosos tapices. En el año 1880 aparece cada vez más frecuentemente en los dibujos y pinturas de Renoir el rostro de una mujer de mejillas redondas y nariz ligeramente respingada. En ocasiones, el rostro se deja ver entre la muchedumbre de la Plaza Clichy, dejando una sensación de fugaz felicidad. Otras veces, su presencia se adivina en la imagen de la muchacha pelirroja leyendo, o bien en la flexible silueta de una joven subiéndose a una barca. En El almuerzo de los remeros, cuadro de 1881, la joven aparece representada de perfil en la parte inferior izquierda del lienzo, con un sombrero adornado con flores a la moda y sosteniendo un pequinés entre ambas manos. Esta mujer era Aline Charigot. En 1880 tenía 21 años. Renoir la conoció en la cremerie de la señora Camille, frente a su casa, sobre la calle Saint-Georges. Aline vivía con su mamá justo al lado y se ganaba la vida como costurera. La mutua atracción entre ellos era evidente. Jean Renoir afirmaba que su padre había comenzado a pintar a su madre mucho antes de conocerla. En efecto, en numerosos cuadros, como La primera salida, su modelo era similar a Aline. A sus 40 años, el artista parecía haber encontrado una nueva juventud. Aficionado y apasionado por la música, Renoir admiraba profundamente a Wagner. Pudo conocerlo en el año 1882, cuando viaja al sur de Italia. Allí se encuentran. Y conocemos bastante bien el desarrollo de este encuentro gracias a una carta de Renoir a uno de sus amigos. Esta carta tiene fecha 15 de enero de 1882. Wagner se muestra muy amable. Con la ayuda del alcohol, ambos hombres conversan relajadamente durante más de 3/4 de hora, antes de que le proponga a Renoir una corta sesión de posado para el día siguiente. En una carta se relata este segundo encuentro del siguiente modo: estaba muy alegre, pero muy nervioso. En fin, creo que he aprovechado bien mi tiempo. 35 minutos no es mucho, pero si me hubiera detenido antes, era muy bonito, ya que mi modelo acababa por perder un poco la alegría y empezaba a ponerse tieso. He seguido demasiado estos cambios. Al final, Wagner me ha pedido verlo y ha dicho: «Jaja, me parezco a un sacerdote protestante», lo que es cierto. En fin, estaba muy contento de no haberme pasado demasiado.
Aquí tengo un pequeño recuerdo de esta cabeza tan admirable. Como decíamos, el 14 de abril de 1890, el artista contrajo matrimonio con Aline. El segundo hijo de la pareja nació en 1894 y Gabrielle Renard, una prima de Alain, viajó a la capital francesa para ayudarles con las tareas domésticas. Llegó a la casa de los Renoir cuando Pierre ya era mayor, por lo que su principal preocupación fue Jeanne. Los habitantes de Montmartre se acostumbraron a ver a Gabrielle llevando a Jeanne sobre su espalda. Más adelante se convertiría en una de las modelos predilectas del artista. El pintor nunca disfrutó de muy buena salud. En sus cartas se encuentran frecuentes menciones a enfermedades respiratorias que lo mantuvieron largo tiempo postrado en la cama. En 1888, en Essayé, tuvo su rostro parcialmente paralizado a causa de una neuralgia. En aquel mismo lugar, un día de lluvia en el verano de 1889, Renoir cayó de su bicicleta y se fracturó el brazo derecho. Afortunadamente, como consecuencia de una fractura anterior, el artista ya había aprendido a pintar con la mano izquierda. Sin embargo, en esta ocasión, aparecieron dolores que dificultaban su trabajo. El médico de la familia le diagnosticó reumatismo incurable. A lo largo de los últimos 20 años de su vida, Renoir debió sufrir permanentes dolores. Así todo, a pesar de la fragilidad de su salud, su fantástica sed de vida y pasión creadora no se apagaban. La pintura de Renoir es como una mano amiga que te invita a entrar en casa. Contemplar sus obras es adentrarse a un mundo tranquilo, en un ambiente distendido, donde las preocupaciones no importan o quedan simplemente olvidadas. Envueltas como están en un entorno reconfortante, por una naturaleza sencilla y afable, o por la compañía afectuosa de otros compañeros de viaje. Su obra, El almuerzo de los remeros, es una de las más conocidas del autor e invita a todas estas sensaciones. Aquí vamos a compartir una carta de Renoir al marchand Durand-Ruel. Hacia 1883 yo había agotado el impresionismo y al final había llegado a la conclusión de que no sabía ni pintar ni dibujar. Dicho en pocas palabras, el impresionismo llevaba a un callejón sin salida. En concreto, me di cuenta de que nuestro estilo era demasiado formalista, que era una pintura que llevaba a uno permanentemente a compromiso consigo mismo. Al aire libre, la luz es más variada que en el estudio, donde sigue inalterable para todo propósito y tarea. Pero justamente por esta razón, la luz juega un papel excesivo al aire libre. No se tiene tiempo para pulir una composición, uno no ve lo que hace. Recuerdo que una vez una pared blanca proyectaba su reflejo sobre mi lienzo mientras pintaba. Yo seleccionaba colores cada vez más oscuros, pero sin éxito. Pese a mis intentos, salía demasiado claro. Pero cuando más tarde contemplé el cuadro en el estudio, parecía completamente negro. Si un pintor pinta directamente del natural, en el fondo no busca sino efectos del momento. No se esfuerza en plasmar, y pronto sus cuadros se hacen monótonos. Hoy día se quiere explicar todo, pero si se pudiera explicar un cuadro, no sería una obra de arte. ¿Debo decirle a usted qué cualidades constituyen a mi juicio el verdadero arte? Para mí debe ser indescriptible e inimitable. La obra de arte debe cautivar al observador, envolverle, arrastrarle. En ella se comunica el artista con su pasión. Es la corriente que emite y por la que incluye al observador en ella. Yo pongo ante mí el objeto tal y como yo lo quiero. Entonces empiezo y pinto como un niño. Me gustaría que un rojo sonara como el tañido de una campana. Si no lo consigo la primera vez, tomo más rojos y otros colores hasta que lo tengo. No soy más listo, no tengo más reglas ni métodos.
Cualquiera puede probar el material que uso o verme mientras pinto, y se dará cuenta de que no tengo secretos. ¿Cuántas veces he pintado el embarque para Citerea? Así eran los primeros pintores con los que me familiaricé. Watteau, Lancret, Boucher. Mejor dicho, Diana en el baño fue el primer cuadro que me impresionó. Y toda la vida he seguido queriéndolo como uno quiere a su primer amor. Miro un desnudo. Hay miradas de pequeñas motas de color. Tengo que buscar aquellas que se hagan de esa carne. Sobre mi tela, algo que viva, algo que se mueva. Gabriel seguía posando para el pintor, así como otras modelos que se habían vuelto casi parte de la familia. Una de sus últimas modelos sería una joven pelirroja llamada André, con quien Jean se casaría más tarde, tras la muerte de su padre. En los últimos años de su vida, Renoir abrazó la idea de una gran composición hecha de desnudos. En 1915, la muerte de Aline sumió a Renoir en la soledad. Sus hijos Pierre y Jean fueron heridos durante la Primera Guerra Mundial. Renoir falleció víctima de una neumonía en el Domaine de Colette el 2 de diciembre de 1919, cuando terminaba una última naturaleza muerta. Y como siempre les recomendamos películas. Tenemos una película que se llama Renoir, que es del actor francés Michel Bouquet, que da vida al ilustre pintor impresionista. Hay un gran conflicto bélico que sacude a Europa en el año 1915 y se ve que tras sufrir la pérdida de su mujer y con la dolencia de la edad a cuestas, la desdicha del pintor se incrementa cuando recibe malas noticias del frente. Como dijimos, su hijo Jean había sido herido. Con el objeto de favorecer su recuperación, Auguste le ofrece pasar un tiempo junto a él en su casa de la Costa Azul. Pero en medio de su tristeza, una encantadora aparición irrumpe en la vida del pintor. Su nombre es André, una joven de asombrosa belleza y esbelta figura, que hará revivir algunos sentimientos ya olvidados en el viejo pintor. Ella será la nueva inspiración para sus obras y Renoir quedará cautivado por la desbordante energía y juventud que irradia su musa. Pero cuando su hijo Jean regresa herido del frente a la Costa Azul, quedará prendado de André y le entregará su amor, a pesar del tajante desacuerdo de su padre. Película que le recomendamos a todos para que vean, sobre todo por la hermosura de los paisajes. Es preciosa, ¿no? Sí, es bellísima, y a la hora de sugerir, se me ocurre también, Cristina, que a la gente que le interesa ver obras de Renoir que son hermosísimas, pueden acceder por internet justamente a eso y a documentales bellísimos, así que es como pasear por paisajes maravillosos. Sus cuadros son hermosísimos, así que algo describimos, pero ahora que el que no lo conoce puede picarle el bichito, ¿no?, de la curiosidad, sí, y investigar un poquito más y sentir ese placer de observar sus obras. Así es, y vamos a decir que estuvimos escuchando tras nosotras, mientras hablábamos, música de Tchaikovsky, porque nos han preguntado a veces justamente qué música pasamos, y bueno, vamos a empezar a acordarnos de citarla. Y bueno, y se van a quedar con un tráiler justamente hoy también, que tiene que ver con la película que estaba nombrando recién Cristina, y llegamos al final del programa. ¿Y quién vamos a tener de invitado o invitada para el próximo programa? Ajá. Usted me estuvo comentando algo, ¿no? Mire, me parece que nos vamos a ir por el mundo de la poesía, ¿no? Y nos vamos a ir cerca de Francia, Italia. Vamos a conocer algo de la obra de una enorme escritora italiana, Alda Merini. Ay, qué bonito. ¿Y quién le dice que no andemos escuchando también la lengua aquí, ¿no? Que se escuche algo en italiano. El italiano, qué bello. Bueno, ya dan ganas de escuchar entonces el próximo programa. Agradecemos como siempre en la parte técnica al señor Sotelo. Muy bien, y al señor Romualdo Vera en la producción. Y nos decimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. La maison des Renoirs, c'est bien ici? Comment tu
t'appelles? André. Je crois que nous allons travailler tous les deux. Un tableau doit être une chose aimable et heureuse. C'est qui ce bébé? C'est mon frère Jean. Il est beau. Tu ne comptes tout de même pas retourner au front? Si j'étais guéri, je serais encore au combat. Il s'est remis à peindre des figures. Grâce à Dédé. La peinture de Renoir, ça me donne envie de la manger. Vous avez envie de me manger? Il faut se laisser aller dans la vie. Faut pas avoir peur. Moi, je veux tout. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas la patience. Toi aussi. Tu ne peux pas te passer d'elle. La douleur passe. La beauté reste. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien. Je retourne au combat. Jean, ne force pas la destinée. Personne t'a demandé d'y retourner. T'as pensé à moi? Tu m'avais tout promis. Et moi, je serai où? Je serai quoi? Explique-moi pourquoi elle a disparu du jour au lendemain. Hé! J'en ai marre des Renoirs. Ils me font suer! Arrête! Pourquoi t'es revenu me chercher? Renoir a besoin de toi. Renoir? Le père ou le fils? Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie. Aquí terminamos de leer Letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.